Yo me autodefino india y me encargo de que signifique lo que yo quiera. Soy india. Me niego y me resisto. Yo soy lo que quiero ser. Me da la gana de que ser india y ser janiwa no sea un insulto. Somos hermanas desde lo aymara, desde las polleras de nuestras madres. Las janiwas. Culiacanacán, Arupa. La voz y el pensamiento de las hermanas. Un espacio de reflexión entre mujeres aymaras, política, cultura y sociedad. Hola a todos y a todas quienes nos acompañan hoy. Las Janiwas empieza un nuevo programa. Queremos agradecer al espacio que nos brinda Radio Deseo y también a la plataforma de Hicha que reproduce nuestros programas. Gracias, Rufo, por acompañarnos siempre. Hoy vivimos el tiempo post-elección del gabinete y eso es lo que queremos comentar, sobre todo por las respuestas que han venido dándose después de haberse conocido los nombres. Desde muchas perspectivas se ha venido criticando y observando lo que está pasando en el gabinete. Se veía venir de alguna manera la pugna de poderes adentro del MAS, siendo estos poderes por un lado el peso que pueden tener los movimientos sociales y por otro de alguna manera el ala más, no sé, por falta de una palabra más apropiada voy a decir el ala más burguesa, digamos, o el ala más privilegiada que se ha ido abriendo un espacio dentro del MAS. Quiero empezar por citar esta reacción que se ha dado por parte de los representantes de movimientos en el Alto, ¿no? Que por un lado había primero una celebración después de la posesión, era casi una victoria compartida, se podría decir, y después vino el reclamo, la furia frente a lo que significa el gabinete. Y existe esta cultura, sobre todo en el sistema cooperativista que tiene sus redes a lo largo del país, en el que después de una campaña, sobre todo una campaña como la que acabamos de vivir, y la fuerte presencia y la decisión de apoyar al MAS de ciertos movimientos, de esperar la retribución. Sabemos que en Bolivia no solo las cooperativas, sino cualquier organización, ya sea incluso en la universidad, funciona a partir de estas dinámicas, obviamente viciadas, nada ideales, pero reales, ahí están. Y ver que inmediatamente después de darse a conocer los nombres de gabinete, los reclamos desde estos dirigentes del Alto vienen con una voz, es decir, ¿dónde está lo que nos corresponde? Ese es el reclamo de alguna manera, ¿no? Queremos más participación, queremos presencia, queremos uno de nosotros ahí donde se definen las líneas, la dirección del poder, la dirección de donde se toman las decisiones que nos afectan. Eso es lo que se está diciendo. También han habido otro tipo de reacciones. Vamos a comentar más adelante qué está detrás de estas peticiones, de esta reacción, de esta rabia, de este incluso se podría decir este sentimiento de haber sido usado como escalera hacia el poder. Vamos a comentarlo más a detalle más adelante también, pero vamos a primero hacer quizás un paneo de cuáles han sido las respuestas. Por un lado está la más legítima por su relación con las bases que hay en el Alto, se podría decir, pero también están las otras que tampoco están muy conformes. He visto varias publicaciones en redes que tienen fotografías del ministro de Educación que cuya intención clara es
no quiero decir humillarlo, pero por lo menos deslegitimizar o verlo con condescendencia. He visto una publicación por ahí que decía, este señor está levantando el brazo derecho porque no tendría que levantar el brazo izquierdo. Este es nuestro ministro de Educación, algo así, con una clara intención, sin ningún argumento, una observación muy, muy superficial, pero que esconde detrás un claro racismo, me parece. ¿Por qué? Porque sé también que en estos días, si se dice racismo, mucha gente empieza a, bueno, creo que ya están cansados del argumento y no están dispuestos a oír un análisis más respecto de. Sin embargo, bueno, por un lado, si hay gente que está cansada de que se diga racismo aquí, racismo allá, los invitaría a pensar qué significa vivir con eso todos los días, no solo escuchar de las dinámicas del racismo, pero más allá de eso, ¿por qué es racista que se quiera descalificar a partir de un gesto nimio al futuro, bueno, al ya ministro de Educación? Más allá de su bagaje, más allá de su recorrido, ya sea dentro del partido o como parte del sistema educativo del país, que ahí se puede debatir y al final lo único que va a definir su rol como máxima autoridad respecto de educación en Bolivia será lo que llegue a ser. Va a asumir el ministerio con una crisis muy, muy grande, teniendo que dar respuesta a muchos problemas que antes no estaban en la mesa, ¿no? Pero más allá de eso, creo que estos afanes de descalificar al ministro a partir de argumentos vacíos o de superficialidades tienen que ver con racismo simplemente porque él se ve como se ve y representa lo que representa. Tenemos dentro de nuestra cultura esta idea tan naturalizada que si alguien tiene rasgos indígenas o cierta pigmentación en la piel, automáticamente asumimos que está menos preparado y es alguien en una posición de no cabal a lo que al cargo que se le ha, en este caso, otorgado, ¿no? Y no sé si vayamos a ser conscientes en algún punto de hasta dónde el racismo orienta nuestras lecturas, nuestras perspectivas, nuestras opiniones. Es muy difícil saber si esta o la siguiente o la subsiguiente generación va a ser quien entienda cuán internalizadas tenemos estas ideas y cuán naturales nos parecen. Dudo mucho que si este ministro hubiese tenido alguna otra, una pigmentación mucho más clara, un evidente lazo familiar con otra clase social en Bolivia, estos comentarios existirían. Pero eso es parte de lo que vivimos hoy. Siguiendo para seguir más bien con este paneo, este recorrido alrededor de lo que se ha venido diciendo después de que el gabinete haya sido nombrado, hay un síntoma también que creo que es importante mencionar, que justamente ha sido central para la crisis adentro del MAS y para todo lo que se ha vivido desde 2019, desde octubre de 2019, y es que lo que ha desgastado incluso la figura de Evo Morales es su distancia de los movimientos, ¿no? Quiero recuperar la perspectiva de un amigo, compañero, Carlos Macusaya, quien decía que el hecho de que hoy veamos la innegable presencia del poder de Evo y del poder de Linera en el gabinete
es un síntoma de que no han aprendido su lección, porque tenemos que recordar que David Choquehuanca es el nombre impuesto por los movimientos sociales. David Choquehuanca tiene las bases avalando su candidatura y ahora su cargo. No es David Choquehuanca un nombre que vino desde Buenos Aires en ese tiempo, no es alguien que haya estado en la cabeza de Evo Morales para la continuidad del proyecto masista, ¿no? Y esto nos hace pensar que la separación del liderazgo del líder del MAS en ese momento y ahora tiene que ver con una separación profunda y un desconocimiento o tal vez un desconocimiento voluntario de lo que las bases están pidiendo. Tenemos a David como el representante de ese deseo que viene desde abajo, por decirlo de algún modo, y que ese deseo hoy se ha transformado en la vicepresidencia. Es un deseo que venía incluso en contra de lo que los altos mandos, en este caso Evo Morales y García Linera, habrían querido para la candidatura, para el binomio presidencial. ¿Qué quiere decir esto? Que hay aún una distancia importante, el gabinete lo comprueba, perdón, hay una distancia importante entre lo que las bases adentro del movimiento al socialismo desean y están pidiendo, por las que han dado su apoyo también, y lo que cierta cúpula quiere imponer. Y creo que más allá de lo que puedan hacer los designados ministros o sus intenciones y sus acciones, el MAS, que ahora partido de gobierno, si no se hace más consciente de esta distancia y si no decide activamente que va a encarar lo que sus bases están pidiendo de otra manera que no sea la imposición o los oídos sordos, van a haber muchas más crisis, no solo adentro del partido, no solo dentro del gobierno, sino que se van a extender más allá de este. Quiero dar la bienvenida a mi hermana Brisa, acaba de llegar. Estamos haciendo, he hecho un pequeño recorrido sobre las respuestas que se han venido dando a propósito del gabinete. Hablaba de la innegable separación entre la cúpula que es Evo Morales y su alrededor con las bases, que de alguna manera es lo que lo ha llevado a la crisis del año pasado y que se ve ahora que es en este gabinete de alguna manera. Siento yo que esta lección que debería haber aprendido esta cúpula no está siendo recibida a cabalidad. ¿Qué piensas, Brisa? Yo creo que la lección, antes de responder, muy buenos días a toda la audiencia de Radio Deseo, gustosos de estar compartiendo estas reflexiones, también al productor Rufo, porque nos permite estar también en esta calidad de análisis en este espacio. Considero que la elección se lo ha llevado a los sectores populares. Se lo ha llevado a los sectores populares, no solo del Alto, sino de toda Bolivia en general, ¿no? En el sentido de no sentirse tan representados por el gabinete de Arce, ¿no? Al parecer, analizando el gabinete de Arce, se puede ver no rostros nuevos, como se pretende hacer creer. Son personas que ya han asumido un rol directivo en la gestión de Evo Morales, en diferentes ministerios como tal, ¿no? Directivos o al menos de decisión, ¿no? En ese sentido, analizando cada uno de los que representan, y digo cada uno porque en su mayoría son varones. Hay una representatividad de mujeres bastante reducida.
No basta de que el Parlamento de tanto la Cámara de Senadores como la Cámara de Diputados haya una mayor cantidad de mujeres, ya que la representación de ambas cámaras están dirigidas por varones. Entonces, si nosotros hacemos un análisis desde ese punto de vista, sigue habiendo una representación patriarcal. En discurso se dice que profesionales, que hay jóvenes que van a ser tomadas en cuenta, que hay mujeres que van a ser tomadas en cuenta, pero no deja de ser más allá de solo discursos. Y sobre eso, Brisa, también, bueno, quisiera que comentemos en este momento. A veces tendemos a pensar que un pensamiento no patriarcal está garantizado por la mera presencia de mujeres en ciertos cargos, y yo la verdad tengo cierta desconfianza respecto de eso porque, no sé, para mí la gestión de Áñez como mujer ha sido todo menos antipatriarcal, menos... Claro, por supuesto, ¿no? Comparto. Lo que sí hay que hacer énfasis en ello es que estoy completamente de acuerdo de que el analizar y reflexionar sobre la representación de mujeres no debe estar solo atribuido de que hayan mujeres, ¿no? Claro, es un paso, digamos. Claro, es un paso, pero llega a ser en algunos casos muy simbólico también, ¿no? Así como que en el gobierno de Áñez estaba ahí Marta Yujra con el Ministerio de Culturas. Entonces llega a ser simbólico porque solo ha sido de manera coyuntural unos cuantos días, posteriormente cerraron este ministerio, simplemente con una estrategia política de decir que es un gobierno inclusivo y que está tomando una representación de una mujer indígena que vive y es del Alto, ¿no? Entonces, para que de alguna forma se pueda, no sé, tal vez neutralizar las demandas, la molestia que había en el gobierno de Áñez. Y que aparentemente pareciera que fuera la misma estrategia que se quiere considerar en este gobierno de Arce, en el momento de decir que es una hermana la que va a asumir como representante del Ministerio de Culturas. Desconocemos quién será, y que tal vez de alguna forma igual están pensando que una forma de inclusión es un ministerio que puede ser designado a alguna representación o un personaje de la ciudad del Alto, o al menos con esas características, ¿no? Aymaras, quechuas, etcétera. Pero eso es pues lo criticable en términos simbólicos. Es como que el aymara, el quechua es para un Ministerio de Culturas donde se tiene que seguir manejando criterios de folclorización, de indigenismo, como lo han hecho en el otro gobierno y como lo han hecho también en el gobierno de Evo Morales, ¿no? Entonces, no se está rompiendo de manera estructural lo que se ha cuestionado en el mes de noviembre del 2019. No se está respondiendo a todo ese voto duro al cual, en términos pragmáticos del gobierno de Arce, no está siendo representado, ¿no? Vemos a un gabinete ministerial con fuerte representación cruceña. La ministra de la presidencia, ella misma asume que no comparte en términos ideológicos con su padre, porque su padre pues es un adenista. Claro. Es un adenista, familiar muy cercano de un dictador, Hugo Banzer Suárez. Entonces, eso es lo que tenemos en estos momentos como representación de ministra de la presidencia. Se trata de justificar al decir, con algunos posts de la madre, que también ha sido una ex diputada de representación cruceña, que de alguna forma también en su primera etapa representaba a los viejos partidos políticos de derecha y que posteriormente ha sido también representante por el movimiento al socialismo. Entonces, antes de la posición de ministerios, se han ido viendo en las redes varios posts de X y Z ministros en el sentido de una disconformidad de la popularidad, de que no quieren ver este tipo de personas. Pero precisamente este tipo de personas ahora están tanto en el Ministerio de Gobierno y en el Ministerio de la Presidencia. Es una renovación estética, entonces, muy superficial. Ni siquiera estética, ¿no? Superficial. No, estética, no, superficial diría. Porque probablemente para el panorama común político de los que siempre se muestran en los medios pueden aparecer nuevos.
pero dentro de las cúpulas de decisión que probablemente no se han visualizado ante la población, pueden aparecer nuevos, pero no son nuevos, son personajes que ya han estado en estas etapas, ¿no? De repente sí, algunos dicen, no necesariamente la representación nativa tienen que ser con ponchos. Hay profesionales que ya no usan ponchos, pero que sus apellidos hablan por sí mismos. Pero ¿cuántos son de esos? Pero también acerca de eso, hay algo que es evidente, que ahora es casi un requisito que o tengas pollera o tengas un poncho rojo para confirmar tu ser originario, ¿no? Y eso me parece también que de alguna manera refuerza los parámetros racistas, porque yo personalmente creo que para reconocerte indio y para que el país se reconozca indio, no necesitamos de que todas tengamos pollera ni que todos tengan poncho rojo. Claro, pero que al menos... Y tampoco tener un apellido indígena. ¿Por qué? Creo que ahí puede ser cuestionable. Hay un matiz más fuerte, ¿no? Pero el indianista el indianista pionero, digamos, Reinaga no apellidaba Huanca. Y nadie le va a negar su activismo indianista, ¿no? Pero yo creo que ahí, como dices, es un debate mucho más amplio, etcétera, pero no creo que debamos restringir la potencia del reconocimiento de lo indio en Bolivia solo por la vestimenta o solo por el apellido. Es algo que se debe pensar con más profundidad. Claro, pero tampoco podemos decir tan superficial que como que Linera es Linera y se declara como indio, ¿no? No podemos caer tampoco en eso. Por eso es una discusión más compleja. No creo que sea tan compleja si tienen una posición clara de manera discursiva. O sea, si tienen claro de manera discursiva, eso es importante. Claro. Porque ¿de qué sirve apellidar un Quispe, un Mamani, si su mente está blanqueada, si su posicionamiento político está en ese sentido? No tiene sentido, porque no va el Tata Quispe, por ejemplo. Claro, no va a ser funcionalista a los discursos como ha sido en el gobierno de Áñez, ¿no? Y que claramente lo ha cuestionado Felipe Quispe, ¿no? Entonces, en ese sentido refiero a que probablemente otros justifiquen con los apellidos, por el color de piel, pero eso no es suficiente mientras no se tiene una posición política de identidad clara de estas personas. De asumirse, ¿no? Claro, mismo, ¿no? Probablemente puede ser muy con mucho rédito, por ejemplo, que el ministro de Justicia sea una persona que académicamente ha sido bastante exigida, con sus parámetros cualificados de nota en la Universidad Católica, etcétera, etcétera, pero si solamente se dedica a ser un buen funcional y no tiene claridad política respecto a los problemas serios que existen en la justicia, no sirve de nada tener títulos que tengas al 100% si no tiene claridad como proyecto de Estado en términos jurisdiccionales, en términos de justicia, de cómo está funcionando el Ministerio Público, en cómo está funcionando los tribunales de justicia. Claro, y también un conocimiento de cómo ese funcionamiento afecta directamente a la población, qué poblaciones se ven en desventaja y qué poblaciones no. Asimismo, a pesar de que él pueda tener un origen aymara y no tiene esa claridad de identidad, en algún momento puede volverse a ser el verdugo de las mismas naciones aymaras dentro de los tribunales de justicia. Exactamente. Bueno, vamos a ir a una breve pausa, brevísima, y volvemos para comentar este nuevo gabinete. Aquí...
Volvemos entonces con el análisis del día de hoy por Radio Deseo respecto al gabinete ministerial, que está fresquita la información en el sentido del análisis de cada uno de los que están dentro del gabinete, y digo cada uno por la mayoría que representan ellos y por una minoría de representación de mujeres, pero también de una representatividad de mujeres de cercana, de mucha cercanía al presidente Arce Catacora. ¿Qué dices, Coya? Hola, buen día a todos. Antes, a ver, lo que estábamos hablando hace poquito, ¿no? Y lo que decía Carlos Macusaya también me ha parecido bien importante, que el MAS tiene que reforzar el acercamiento con sus bases, porque esa ha sido su debilidad el año pasado, que sus mismas bases los han abandonado en un momento muy crítico de la política, y no abandonado, sino había ya una total brecha entre el Estado y los sectores populares y sociales. Absolutamente quebrada. Exacto. El problema es que aquí, Coya y querida Charol, es que el MAS no decide. Precisamente el día de hoy tienen un ampliado, la regional del MAS del Alto. Tienen la entrevista del día de ayer con la representación de mujeres de Bartolina Sisa del instrumento político. Estaba sorprendida de que quiénes iban a ser y quiénes eran en esos momentos designados del nuevo gabinete, porque desconocía el MAS como instrumento político por la soberanía de los pueblos. No ha tenido una decisión dentro de este gabinete pleno. Evidentemente, como decía en algún momento uno de los dirigentes, Henry Nina, representante de los interculturales del Pacto de Unidad, decía, vamos a esperar propuestas, pero aquí no hay imposiciones. Pero son ellos los que se han quedado sorprendidos y han recibido esas imposiciones. En un momento aparentaba ser de que ellos iban a decidir como instrumento y como organizaciones sociales, pero llegado la coyuntura no se ha observado aquello. Incluso se ha demorado tanto para la posición de este gabinete ministerial que estaba programado para 1 hora y ha empezado otra hora, ¿no? Y es porque incluso no hay algunos ministerios ya designados. Ministerio de Comunicación es uno de ellos, Ministerio de Cultura ya debería haber sido designado a primera hora del día de hoy. Entonces quiere decir que hay una decisión bastante cerrada de los que están en estos momentos en función de gobierno, en este caso de una atribución directa de Arce Catacora y del grupo de personas que él tiene de mucha confianza. Claro, hay todavía ese quiebre, ¿no? Entre las bases, organizaciones sociales que tienen que ser los que deberían negociar, incluso no dialogar y generar consensos con estos grupos ya políticos que ya está establecido Arce y Choquehuanca y obviamente también su gente. Lastimosamente, después de un año que ha sido tan conflictivo, no puedes seguir imponiendo, ¿no? Y generando esta imagen de jerarquía. Es una lección no aprendida. Claro. Y lo que les decía hace rato, o sea, yo hubiera querido que esté Eva Copa en algún cargo del ministerio. Y esto no tanto por, es que Eva Copa es la líder, ¿no? O sea, no tanto por ese discurso romántico. Por lo que representa. Y porque es estratégico políticamente. O sea, tienes unas bases que desde hace mucho te están manifestando que no tienen que volver esa rosca blancoide en el poder, sino tienen que ser los indios, las mujeres de pollera y, bueno, todo ese discurso, ¿no?, de que deberían ser ellos los que asuman estos espacios de decisión, ¿no? Claro. Y tú estratégicamente, ¿ya?, que necesitas a tus bases, porque el voto no solamente es una representación de que ellos están aliados contigo, sino es una representación contra el gobierno de derecha. Tienes que generar por lo menos una imagen de acercamiento con tus bases, estratégicamente, políticamente. Sí, bueno, definitivamente este gabinete es un error en ese sentido. Claro. Ahora, en el otro sentido, digamos que hay un otro porcentaje de la población que no es el extremo. Igual creo que es una falacia decir extrema derecha, porque bueno, ¿qué entendemos por derecha, etcétera? No, pero digamos que poniendo ese extremo de un lado, hay un porcentaje que sí, no ha votado por el MAS, lo más probable es que haya votado por Comunidad Ciudadana, pero que tampoco es tan radical y que después del discurso de posición de David Choquehuanca tiene una apertura a ver qué va a hacer este gobierno.
Entonces, ¿cómo este otro porcentaje hubiera reaccionado si el gabinete eran señoras cholas y ponchos rojos? Hubiera sido interesante, perdón, algo cortito, lo que mencionabas con Eva Copa, en el sentido de que ponerse de igual a igual precisamente con la persona que le ha generado incomodidad, con la persona que ha puesto tropiezos en un momento muy delicado de la coyuntura del país, que ha sido el proceso de transición. Porque precisamente el actual ministro de Gobierno era esa persona en la cual ella denunciaba a los medios por quien ha tenido los roces con Salvatierra, porque esta persona ha querido utilizar de manera muy astuta un amparo constitucional, apelando de que su esposa estaba en estado de gestación y no podía prescindir de su contrato, ¿no? Entonces Eva Copa se sentía impuesta hostigada. Y hostigada también por el grupo de Adriana Salvatierra, porque él era un representante del colectivo que ella es parte, que es Columna Sur, y que de hecho hoy en día han aparecido varios posts tratando de justificar su presencia en los momentos de octubre y de noviembre de la anterior gestión, pero no dejan de ser solo pequeños justificativos y no un análisis real de un proceso de transición donde debería haberse llevado de la mejor manera y no con los tropiezos que ha presentado en esos entonces el señor del Carpio, ¿no? Amparándose en eso y aún más no tomando conciencia que su esposa también estaba trabajando en el gabinete. Entonces no podía ampararse en una normativa como tal porque ella estaba trabajando y a ella no se le estaba desempleando. Era una forma de imponerse a toda costa para tener una influencia dentro de la Cámara, en este caso dentro de la presidencia del Senado, ¿no? Entonces, y ahora hubiera sido muy interesante ver en un gabinete ministerial de igual a igual a este ministro de Gobierno como también a Eva Copa. Como ella lo denunciaba, hay que dejarse imponer, dejar las vocerías parlamentarias. Ella es lo que denunciaba. A ella no le permitían tener una vocería parlamentaria porque ya estaba designado, decía ella. Ya solo tenía designado tanto la vocería parlamentaria en la Cámara de Senadores como en diputados, que eso no permitía que se visualicen otros cuadros representativos dentro del Parlamento. Entonces, aparentemente, parece que se va a reproducir el mismo fenómeno que ella ha denunciado antes de salir de la presidencia de la Cámara de Senadores. Claro, Eva Copa resalta ya, o sea, su imagen como figura pública, ¿no?, en el ámbito político, resalta después de la caída de Evo Morales y después de que huyen todas estas roscas de la élite masista, ¿no? Se generan nuevos liderazgos, ni siquiera se generan nuevos liderazgos, ya estaban mitigados por la sombra de la élite del MAS, pero yo creo que hubiera sido interesante que Eva Copa esté, ya, porque Eva Copa tiene una relación mucho más cercana con las bases, ¿no? Por lo menos hay un poco más de acercamiento y confianza con Eva Copa y las bases, porque también ella ha trabajado en eso, o sea, se ha trabajado en conseguir, ha hecho campaña, ha hecho campaña, se ha dirigido a las bases, ha estado en todo momento, obviamente ya puede ser como más un interés político, pero o sea, lo ha hecho, lo ha trabajado. Y dejarla un segundo plano o llevarla como postulante o candidata a la alcaldía es también bajar. Una manera de cuidar su posible crecimiento nacional. Claro, exacto, o sea, tiene que estar ya en la mirada de un ámbito ya municipal, ya no nacional, y el ministerio te da esa figura, o sea, te genera esa figura mucho más relevante en el ámbito nacional, político, ¿no? Y de la agenda política también. De todas maneras es similar lo que se ha hecho con Choquehuanca antes, ¿no? Se lo ha puesto en Cancillería y él tiene una conexión importante con las bases. Claro. Su nombre ha sido impuesto por las bases para la vicepresidencia, no ha venido desde la cúpula evolinera, ¿verdad? Entonces, pero sin embargo, por cómo se ha dado la crisis, por todos estos sucesos, la figura de Choquehuanca tiene un respaldo importante y se traduce no solo en votos, pero en apoyo de los movimientos. ¿Qué significa? Que Evo desde antes, o la cúpula del MAS, está cuidando que no exista una figura que pueda superar posiblemente la figura de Evo Morales como primer presidente indígena, como un líder sindical, como un líder político. Y creo que en este momento la figura a quien quizás más le temería yo en el lugar de Evo Morales sería la de Eva Copa.
Es cierto, ¿no? Que siempre ha habido un recelo hacia nuevos liderazgos aymara, quechuas, desde la cúpula de Evo Morales, desde la cúpula de Álvaro García Linera y todo aquello, porque es importante para ellos hegemonizar en 2 o 3, porque es más fácil negociar y decidir con ellos que con varias personas, ¿no? Porque varias personas generan representatividad, hay mayor democratización de la decisión, y eso es lo que ellos no quieren, ¿no? Y eso es lo que se ve también ahora. Precisamente de las 3 mujeres del gabinete ministerial actual, 2 son de bastante confianza de Arce, porque han sido ya funcionarias públicas, funcionarias que han trabajado con Arce, entre ellas está Marianela Prado, que de hecho mucho más antes estaba ella acercándose no solamente a la izquierda masista, también en algún momento se le ha visto con fotografías con Félix Pazzi, al menos para ser considerada en algún espacio de decisión, y al parecer ha logrado el objetivo, ¿no? Lo mismo pasa con Gabriela Mendoza, que ella también es una exfuncionaria dentro de la directiva del Banco Unión, posteriormente ha sido reubicada como directora del ¿cómo se llama este lugar? De Chuquiago, del campo ferial Chuquiago Marca, y ahora que es actual ministra, ¿no? De Planificación. Y la tercera ministra, que es bastante interesante porque no hay mucha información de ella, no se sabe su respaldo social y no se tiene una claridad de dónde ha sido su función pública, es de Perón y Canavia. La única información que vi de ella era un día anterior ser invitada en Bolivia TV como analista socióloga, con bastante direccionamiento e inclinación con el gobierno del MAS, y posteriormente al día siguiente ha sido posicionada como ministra de Trabajo, ¿no? Entonces habría que ver cómo van desempeñando también sus funciones. En este caso, esta reducida representación de mujeres dentro del gabinete ministerial. Creo que los cargos más cuestionados ha sido el cargo del Ministerio de Gobierno de Carlos del Castillo, ¿no? Precisamente porque por los sectores del MAS y por los que no también son del MAS, por ser una cartera bastante importante, de mucha decisión dentro de un proceso de gobierno, ¿no? Entonces, creo que ha habido ministerios que han sido bastante recibidos. Uno de ellos ha sido el Ministerio de Salud, ¿no? Con el ministro Edgar Pozo, precisamente por su recorrido dentro del área de salud, dentro de la dirección del hospital y en este proceso del COVID. Y creo que precisamente tal vez por eso él ha sido considerado por su rol desempeñado como médico en esta coyuntura de la pandemia, ¿no? Otro ministro que de alguna forma de un sector está a mucha expectativa es el ministro de Educación, ¿no? Por su procedencia, porque era algo que se reclamaba como sector en el caso del magisterio, y ellos decían, tiene que ser un maestro, y ahora se dio la oportunidad de que sea un maestro que ya estuvo varios años en representación nacional con la Confederación Única de Trabajadores y Maestros Urbanos de Bolivia, y por último estaba desempeñando como director general de la Escuela de Formación de Maestros de la Simón Bolívar, que en algunos casos se lo ha anexado como ciudadano del Alto, ¿no? Pero él es un ciudadano de La Paz, él como maestro urbano. Entonces pareciera que hubiera aquí también una forma de afiliar a todos los que son de tez morena como si fueran representación alteña, ¿no? Sí. Entonces, en este caso hay que hacer esa explicación de que el señor Adrián Kelka es una persona que es del municipio de La Paz, pero sí que es un maestro urbano que ha estado bastante tiempo dentro de la representación dirigencial y también de cierto apoyo con el movimiento socialismo. Sí, y sobre esa asociación un poco convenenciera quizás, yo pienso que se está reduciendo una vez más este concepto de lo indio a o la pollera o el poncho rojo o el alto, y no, yo creo que el paso que Bolivia puede dar es reconocer esa indianidad que la atraviesa por muchas aristas y que no se necesita o llevar pollera o tener un poncho rojo o vivir en el alto para reconocerse indio. Y es creo que también la respuesta a que esto de lo indio, gracias también a los indianistas
contemporáneos y al racismo exacerbado del último tiempo, que lo indio está volviendo a ser un tema y a ser una cuestión, y que de alguna manera se lo quiere relegar para que no avance, porque si es que Bolivia en algún momento llegara a reconocer lo indio en todo lo que significa y todo lo que atraviesa, se daría un gran paso muchos otros aspectos como justicia social, estructura política, políticas de Estado, etcétera, ¿no? Pero hay un miedo ahí a permitir que lo indio permee otras áreas, otros espacios. Bueno, claro, por ejemplo, Edgar Montaño, Wilson Cáceres, pero son personas que son aymaras. No, si bien uno de ellos son de Santa Cruz, pero pues son estos procesos de intercultural, de trasladarse de un lado al otro, pero son pues aymaras, ¿no? Ellos que también no son caras nuevas, ya han estado en una representación de diputación y que ahora les está tocando estar en el ministerio. Yo creo que esta etapa va a ser evaluativa también, es una lección para las organizaciones sociales, también para el gobierno, porque ambos deben evaluar la eficiencia de lo que Arce prometió. Dijo que y que también fue criticado lo que él dijo, ¿no? Que su ministerio y su gabinete ministerial iba a ser como la selección boliviana, ¿no? Muchos criticaron por lo pésimo que es la selección boliviana en fútbol, porque le hicieron esa apropiación de la selección boliviana en el fútbol, ¿no? Entonces, habría que ver si realmente, como él decía, son personas cualificadas en la gestión como tal dentro del gabinete ministerial en este tiempo, ¿no? Porque al fin y al cabo ya solo quedan dos meses, parte de noviembre y diciembre, porque seguro se va a hacer una evaluación sustancial ya en el mes de enero, el 22 de enero, donde se solía hacer la posición de los ministros. Cuya, cerramos contigo, tenemos 2 minutos, me parece. Ya, yo creo que el rol ahora para las bases, ¿no? Para los movimientos sociales es no generar tanta petición de ministerios y la cuota de poder y todo eso. Creo que lo principal ahora es encargarse de posicionar a sus líderes dentro de las candidaturas municipales, generar alianzas, y lo que puede hacer el Alto es presionar a la alcaldía, que yo pienso que va a ser masista, o sea, la alcaldía municipal va a ser masista y generar alianzas y negociar para que haya una mayor estabilidad económica, mayor generación de empleos y un desarrollo productivo para la ciudad del Alto, por lo menos como condicionante para el voto dentro de 5 años. Claro, creo que es importante que el Alto también reflexione en el sentido de que solo pidiendo cuotas de trabajo dentro del ministerio no es suficiente, sino que es importante trabajar también la cualidad de formación profesional y de los cuadros que se vayan a trabajar dentro de las subnacionales, pero también de cómo ellos se vayan a impugnar, como en el caso de los elegidos de las circunscripciones uninominales dentro del Parlamento, ¿no? Porque si ellos tampoco se pronuncian, de alguna forma también son cómplices de esta forma de imposición del gabinete ministerial. Ellos también deben mostrar el nivel cualificado, no solamente de discursivo sindical, sino también profesional. El hecho de ser parlamentarios no debe limitarlos a solo quedarse ahí, sino también, y no solo del Alto, sino todos los parlamentarios en sí mismos, en tener una propuesta clara de proyecto de Estado, de cómo se quiere ver dentro de 5 años al Estado plurinacional de Bolivia en todas las instancias y las esferas nacionales. Bueno, ya es el fin de este programa. Tenemos un ciclo de 6, nos quedan 2. Vamos a estar felices de que nos sigan acompañando. Gracias por el espacio a Radio Deseo y gracias a quienes nos siguen en la audiencia en este horario de 10 a 11 de la mañana. Les esperamos el siguiente martes y seguiremos reflexionando con más temas políticos de la coyuntura. Bueno, muchas gracias, y estas son las Janiguas y nos vemos la siguiente semana. Cuyacanarupan. Ah, sí. Janiguas. Señora, no seas janigua. No seas janigua, Cholita. Yo me autodefino india y me encargo de que signifique lo que yo quiera. Soy india. Me niego y me resisto. Yo soy lo que quiero ser. Me da la gana de que ser india y ser janigua no sea un insulto. Somos hermanas desde lo aymara,
desde las polleras de nuestras madres. Las Janiwas. Culiacanacán, Arupa. La voz y el pensamiento de las hermanas. Un espacio de reflexión entre mujeres aymaras, política, cultura y sociedad.